La Corte Suprema acaba de propinar a este líder político la derrota legal más devastadora de toda su carrera política. En una aplastante decisión de 7-2 anunciada hace apenas unos minutos, los jueces rechazaron completamente la apelación de inmunidad presidencial. Y esto es lo mejor. Incluso los magistrados nombrados por este líder votaron en su contra. Pero aquí está lo que nadie vio venir. Una figura empresarial muy respetada, que ha guardado silencio sobre este político durante años, acaba de romper ese silencio con una declaración que está enviando ondas de choque a través de los centros financieros y la capital. Honestamente, es difícil creer que hayan dicho eso en voz alta. Ya no se trata solo de un caso judicial. Estamos hablando del desmoronamiento completo de toda la estrategia legal de esta persona. Y créeme, lo que suceda en las próximas 72 horas podría determinar si terminan en una prisión federal. Déjame contarte lo que ha estado sucediendo a puerta cerrada. Esta figura política ha pasado los últimos 2 años construyendo lo que su equipo llamó una fortaleza legal impenetrable. Desde que comenzaron a caer esas acusaciones federales en 2023, han intentado todo. Reclamos de privilegio ejecutivo, argumentos de inmunidad presidencial, incluso cuestionando la existencia misma del fiscal especial. Su equipo legal, liderado por varios abogados prominentes, realmente se consolidaron como verdaderos creyentes en la idea de que un presidente, especialmente este, debería ser completamente intocable por el sistema judicial. Ya fueran documentos clasificados, eventos en una fecha particular a principios de enero o interferencia electoral, el mensaje de este líder siempre fue el mismo. Fui presidente, por lo tanto soy inmune. Pero aquí es donde la teoría se encuentra con la realidad. Ahora llevamos 18 meses de estos procesos federales. Los juicios se están acumulando. Las facturas legales son astronómicas. Estamos hablando de $100 millones y contando. La campaña es esencialmente un fondo de defensa legal en este punto. Este lío se está desarrollando porque este político y el sistema de justicia están en un punto muerto total sobre una cuestión fundamental. ¿Puede un expresidente ser procesado por acciones realizadas mientras estaba en el cargo? ¿Y adivina quién está atrapado justo en el medio? Sí, la Corte Suprema. Se supone que la Corte está por encima de la política, pero aquí está el truco. Este líder nombró a 3 de los 9 jueces. Esperaban lealtad. Querían que los jueces los salvaran y antes de continuar, seamos realistas por un segundo. La Corte Suprema ya ha demostrado que está dispuesta a ayudar a este político antes. Solo mira algunos de sus fallos anteriores. Pero, ¿inmunidad de todo procesamiento? Eso es pedirles que esencialmente coronen a alguien como rey. Ahora, volviendo al asunto en cuestión, informes de finales de octubre revelaron cuán confiado estaba esta persona sobre esta apelación. Etiquetaron cualquier sugerencia de que sus propios jueces pudieran fallar en su contra como noticias falsas e incluso llegaron a decir que los verdaderos jueces entienden el poder presidencial. Hablando de palabras fuertes, esencialmente este líder estaba llamando traidor a la Constitución a cualquier juez que pudiera fallar en su contra, al menos a su versión de ella. Y esto no fue una conversación privada. Este político se aseguró de airear sus expectativas públicamente, celebrando mítines donde recordaban a todos que le dieron 3 jueces a la corte, dejando claro que esperaban ser recompensados. Este anuncio envió ondas de choque a través de los círculos legales porque planteó todo tipo de preguntas. Si esta figura influyente podía presionar a la Corte Suprema tan abiertamente, ¿qué significaba eso para la independencia de todo nuestro sistema judicial? Ahora, esta no es la primera vez que vemos esto. La lealtad de esta persona realmente solo se extiende hacia sí misma. Cada vez que alguien deja de ser útil o hace algo que no les gusta, se vuelven rápidamente en su contra. Hemos visto este patrón una y otra vez. Solo piensa en cómo se volvieron contra su primer fiscal general justo después de que ese funcionario se recusara de una investigación importante. Un día, el fiscal general era el más grande. Al siguiente, eran repugnantemente desleales y no estaban mentalmente calificados. Luego estaba otro fiscal general. Este líder los amaba cuando esa persona los estaba protegiendo.
Pero en el momento en que dijeron que no hubo fraude electoral generalizado, este político los llamó débiles y patéticos, alguien que falló al pueblo estadounidense. Y no olvidemos cómo se distanciaron de su vicepresidente cuando esa persona se negó a anular la elección en esa fecha crítica de enero. Décadas de lealtad no significaron nada. Este líder literalmente envió una turba tras su propio segundo al mando. Incluso un aliado congresional prominente enfrentó un destino similar cuando inicialmente criticaron a este político después de esos eventos de enero. La relación pasó de una estrecha amistad a amenazas de destruir su carrera política. Ahora parece que los propios nombramientos de esta persona a la Corte Suprema están en el banquillo. Este patrón se está volviendo demasiado familiar. Puedes mostrar toda la lealtad del mundo y defender a esta figura todos los días, pero en el momento en que te sales de la línea o dejas de ser útil, te desechan sin pensarlo dos veces. Entonces, ¿qué hizo la Corte Suprema para molestar a este líder? Bueno, todo se reduce a la Constitución. El caso giraba en torno a si podían reclamar inmunidad absoluta por actos presuntamente criminales cometidos mientras era presidente. Sus abogados querían que la Corte dictaminara que los presidentes están completamente por encima de la ley mientras están en el cargo y no pueden ser procesados incluso después de irse. El fiscal especial argumentó que esto esencialmente haría del presidente un rey, sin rendir cuentas a nadie. En última instancia, la Corte tenía que decidir si Estados Unidos todavía cree que nadie está por encima de la ley. Como era de esperar, el equipo legal decidió adoptar una postura absolutista. Argumentaron inmunidad total y se negaron a reconocer cualquier límite. Su enfoque parecía ser simplemente exigir que la Corte protegiera a este político a toda costa. Al principio, durante los argumentos orales, parecía que algunos jueces conservadores podrían ser comprensivos. Hicieron preguntas difíciles sobre las implicaciones de procesar a expresidentes, pero a medida que pasaron las semanas comenzaron a surgir algunos problemas. Los eruditos legales estaban señalando lo absurdo de esta posición. Los historiadores constitucionales estaban explicando cómo los fundadores nunca pretendieron la inmunidad. E incluso los comentaristas conservadores se estaban poniendo nerviosos por el presidente. Mientras el equipo legal se mantenía firme y defendía su posición, previsiblemente el público comenzó a ver el peligro en estos argumentos. Las encuestas indicaron que los estadounidenses estaban cada vez más preocupados por la idea de que los presidentes pudieran cometer crímenes sin consecuencias. Este fue el momento en que los jueces comenzaron a sudar un poco. Verás, la Corte Suprema valora su legitimidad, su reputación y en general su papel como guardiana de la Constitución. No quieren ser vistos como partidistas que solo protegen a quien los nombró. Ese definitivamente no es el legado que buscan. Y luego, la Corte fue y tomó una decisión que según este político fue un grave error. Emitieron su fallo y ni siquiera estuvo cerca. La decisión de 7-2 fue devastadora. El presidente del Tribunal Supremo, escribiendo para la mayoría, usó un lenguaje que los expertos legales están llamando sin precedentes en su franqueza. Pero luego, cuando este líder se enteró de todo esto, lo perdió por completo. A sus ojos, fallar en su contra es solo una señal de debilidad. No protegerlos, eso es pura traición. Cualquier juez que se atreva a aplicar la ley por igual es instantáneamente etiquetado como traidor. Ahora, esto dejó al político en un aprieto. Por un lado, realmente necesitan el respaldo de la Corte para evitar una posible pena de prisión. Los casos federales contra ellos son sólidos y sin inmunidad. Enfrentan un grave peligro legal. Por otro lado, realmente tienen que lidiar con la realidad de que incluso sus propios nombrados no ignorarán la Constitución por ellos. Eso significa enfrentar un juicio como cualquier otro ciudadano acusado de crímenes. La parte complicada es que todo eso requiere cierto nivel de aceptación de que la ley se les aplica y seguir el mismo proceso legal que todos los demás. Así que esta persona está atrapada en un dilema. Pueden seguir atacando a la Corte, lo que significa quemar puentes con el movimiento legal conservador y perder cualquier posibilidad de su ayuda en futuros casos, o pueden aceptar la decisión, lo que significa admitir que no están por encima de la ley.
pero eso definitivamente hará que toda su marca política de ser la figura fuerte que nunca retrocede parezca débil. Es una situación difícil y ese es el lío que crean para sí mismos. Exigen lealtad completa y quieren que todos los protejan sin cuestionar, pero luego atacan salvajemente cuando las cosas van mal. No son tímidos para arrojar incluso a sus aliados más cercanos bajo el autobús cuando les conviene. Todo este escenario está causando un gran estrés dentro del círculo íntimo de esta persona. Si sus propios nombrados a la Corte Suprema se han vuelto en su contra y están dispuestos a rechazar públicamente sus reclamos de inmunidad, cada aliado se pregunta si será el próximo objetivo. Esos miembros moderados de su partido que esperaban que la Corte encontrara algún término medio ahora están muy preocupados por estar asociados con ataques al Poder Judicial. Mientras tanto, los partidarios incondicionales creen que los jueces no son lo suficientemente leales y que han sido corrompidos por las fuerzas del establishment. Las cosas se volvieron aún más intensas cuando un defensor constante, un senador prominente, se alejó de la respuesta esperada. Este aliado había estado presionando por una reacción más mesurada al fallo y criticó al político por atacar a la Corte tan salvajemente. Cuando alguien tan alineado con este líder como ese senador comienza a instar a la precaución, sabes que estás en un mundo de problemas. La respuesta legal fue rápida y unánime. Los expertos legales en todo el espectro están notando que no hemos visto un rechazo de la Corte Suprema tan decisivo en décadas, haciendo referencia a un caso histórico del pasado. Un comentarista legal conservador que a menudo defiende a este político apareció en televisión e hizo una declaración que realmente debería captar la atención de todos. Dijeron que este fallo es legalmente a prueba de balas. No hay apelación desde aquí. Es el fin del camino. Solo piensa en eso por un momento. Fin del camino. Y esto viene de una voz conservadora en una importante cadena de noticias. Otro abogado prominente que ha defendido a este político en el pasado mencionó que el lenguaje de la Corte fue devastador para cualquier reclamo de inmunidad presidencial. Cuando expertos legales de ambos lados comienzan a usar términos como devastador y fin del camino, ese es el momento de prestar mucha atención. Pero espera, hay más. Un inversionista legendario, ampliamente respetado en círculos empresariales, acaba de publicar una declaración a través de su compañía que nadie vio venir. Para contexto, esta figura empresarial ha evitado estudiosamente comentar sobre los problemas legales del político, centrándose en cambio en mercados y negocios. Pero esta decisión de la Corte Suprema aparentemente cruzó una línea para ellos. Aquí está la primicia de lo que dijo este inversionista. La decisión de la Corte Suprema de hoy reafirma lo que todo líder empresarial estadounidense sabe. Nadie está por encima de la ley. El mercado depende del Estado de Derecho. Cuando ese principio se cuestiona, amenaza los cimientos mismos de nuestro sistema económico. Continuaron diciendo que los inversionistas deberían tomar nota cuando alguien, sin importar cuán poderoso sea, reclama inmunidad de la responsabilidad legal. Este es un inversionista muy respetado. Estamos hablando de alguien que ha construido su reputación manteniéndose por encima de la refriega política. Que ellos intervengan tan fuertemente sugiere que ven un peligro económico real en esta posición. Las acciones de su compañía en realidad subieron un 2% en operaciones fuera de horario después de la declaración, sugiriendo que los inversionistas están de acuerdo. Así que desglosemos lo que podría significar este enfrentamiento porque no es solo una historia legal cautivadora, tiene serias consecuencias para cómo opera nuestra democracia. Primero está la reacción política inmediata. Este líder ya está enfrentando una reacción significativa debido a múltiples acusaciones y sus calificaciones de favorabilidad están recibiendo un golpe. Los representantes de su partido se están poniendo ansiosos sobre las próximas elecciones, lo que definitivamente está agregando tensión. Ahora están atacando a la Corte Suprema, incluidos sus propios nombrados, llamándolos desleales y corruptos. Y honestamente, esa no es la mejor apariencia. La mayoría de las personas en Estados Unidos tienen un buen respeto por la Corte Suprema como una parte vital de nuestro sistema, incluso si no siempre están de acuerdo con sus decisiones. El partido opositor definitivamente planea aprovechar esta situación.
Argumentarán que este político cree que está por encima de la ley y no respeta la Constitución, y tendrán las propias palabras de la Corte Suprema respaldando esas afirmaciones. Esto va a ser la prueba A para demostrar que este líder se ve a sí mismo como un dictador en espera. Puedes esperar ver citas de este fallo apareciendo en anuncios de campaña, discursos y debates. Ahora, toquemos lo que esto significa para la Corte Suprema misma. El presidente del Tribunal Supremo ha estado trabajando duro para mantener a la Corte fuera de batallas partidistas, queriendo que sea vista como por encima de la influencia política. Pero al fallar tan decisivamente contra este político, la Corte se ha metido de lleno en una tormenta política. Este líder y sus partidarios ahora están preparados para atacar a la Corte, implicando sesgo y cuestionando sus motivos, lo que complica las cosas para la imagen de la Corte como una entidad neutral. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo probablemente sintió que no tenía otra opción. Si la Corte se hubiera puesto del lado de este político sobre la inmunidad, la credibilidad de la Corte habría recibido un golpe aún mayor. Esta situación arroja un foco masivo sobre el principio fundamental de la democracia estadounidense. Nadie está por encima de la ley. En el corazón del asunto está si algún presidente puede simplemente reclamar inmunidad del procesamiento cuando se le antoje. Si este líder se hubiera salido con la suya en eso, podría cambiar totalmente cómo opera nuestro sistema constitucional. Los fundadores rechazaron específicamente la idea de un rey que no pudiera ser responsabilizado. Crearon un sistema de controles y equilibrios con el Poder Judicial capaz de revisar las acciones ejecutivas. La idea de que los presidentes pudieran cometer crímenes sin consecuencias destrozaría todo ese marco. Pero este político siempre se ha sentido incómodo con esas limitaciones. Ansían control total sobre todo. Si se hubiera concedido la inmunidad absoluta, eso es un impulso significativo al poder autoritario y abre la puerta para que futuros presidentes cometan crímenes sin miedo. Entonces, las implicaciones de este caso van mucho más allá de este individuo. Se trata de dar forma a la estructura del gobierno estadounidense durante muchos años por venir. Cada vez que este líder desecha normas, ataca instituciones o afirma que está por encima de la ley, debilita nuestros sistemas democráticos. Comienza a hacer que el comportamiento que solía ser completamente inaceptable se sienta normal. Piénsalo. Si este político pudiera reclamar inmunidad absoluta, ¿qué impediría que el próximo presidente hiciera lo mismo? Si los presidentes pueden simplemente cometer crímenes cuando quieran, ¿qué impediría que otro líder siguiera ese ejemplo? Estas acciones no desaparecen cuando esta persona deja el cargo. Se convierten en parte de nuestra nueva realidad y eso es bastante peligroso. La democracia se basa en esas normas e instituciones, asumiendo que las personas en el poder jugarán según las reglas, incluso cuando es un poco inconveniente. Cuando esas normas se desmoronan, la democracia misma comienza a tambalearse. Mirando hacia las próximas elecciones, está claro que todo esto va a tener algunos efectos significativos. Todavía faltan meses para esas elecciones, pero la narrativa que se está estableciendo ahora está destinada a influir en cómo van las cosas. Si la historia que se desarrolla es la de este político luchando contra cada institución y saliendo perdiendo, eso significa problemas para su partido. Los votantes generalmente no recompensan el caos y la disfunción, quieren estabilidad y competencia. En este momento, este líder no ofrece ninguna de esas. Así que espera que el partido opositor defienda un mensaje centrado en restaurar el Estado de Derecho. Después de años de caos bajo este político, hay personas que creen que si votas por ello, el Departamento de Justicia realmente funcionará independientemente nuevamente. Están prometiendo no más crisis constitucionales constantes o ataques a la Corte Suprema, solo buena gobernanza normal de toda la vida. Ese mensaje podría resonar con muchos votantes, incluidos algunos moderados del otro partido. Entonces, aquí está el trato. La Corte Suprema acaba de entregar a este político su peor derrota legal, con incluso sus propios nombrados fallando en su contra. Esto no se trata solo de un caso judicial. Es si el principio fundamental estadounidense de que nadie está por encima de la ley todavía se mantiene verdadero. Si este reclamo de inmunidad hubiera tenido éxito,
entonces básicamente estaríamos diciendo que la Constitución ya no importa. Eso significaría que estamos entrando en un reino completamente nuevo, donde los presidentes pueden cometer crímenes sin responsabilidad. Se trata de mucho más que solo los problemas legales de esta persona. Se trata de si realmente tenemos un sistema de controles y equilibrios o si simplemente estamos atascados con quien pueda agarrar más poder. Así que mantén un ojo en esto. Las cosas apenas están calentando. Con ese inversionista legendario ahora interviniendo y los mercados reaccionando, esta historia está lejos de terminar. Las próximas semanas van a ser cruciales. El equipo legal tiene que descubrir su próximo movimiento. Los aliados políticos tienen que decidir si seguir defendiendo a este líder, y los juicios criminales están a punto de acelerarse sin el escudo de inmunidad. Las apuestas nunca han sido más altas, la evidencia más fuerte y el resultado más impredecible. Estamos viendo la colisión entre la creencia de una persona de que está por encima de la ley y el compromiso de siglos de Estados Unidos con el principio de que no lo están. Esto es solo el